¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Edgar Yacid Barrios Saucedo. Los voy a estar acompañando el día de hoy en la materia sustentabilidad y cultura. Vamos a dar inicio a la cápsula número 7. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a dar inicio. México es un país reconocido a nivel mundial por su enorme riqueza cultural y su diversidad, que no solamente se ve reflejado esto en su arte o en sus tradiciones, sino también coexisten, es un lugar donde existen múltiples identidades, lenguas, costumbres y formas de ver el mundo. Hablar de diversidad cultural en México significa reconocer la herencia de las civilizaciones originarias, el mestizaje surgido por la conquista y la colonización, la influencia de la modernidad y globalización, la permanencia de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas que, lejos de desaparecer, siguen transformando la vida cultural del país. La Constitución reconoce a México como un país pluricultural, sustentado principalmente en sus pueblos originarios. Actualmente existen 68 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, con más de 350 variantes lingüísticas. La diversidad cultural mexicana no es solo un conjunto de tradiciones aisladas, sino una forma de vida que integran cosmovisiones, gastronomía, religiosidad, festividades, música, danza, arte, medicina tradicional, artesanías y modos de organización social. Bueno, ahora vamos a ver el patrimonio cultural de México. Bueno, para hablar de patrimonio cultural de la humanidad es hablar de la memoria colectiva de los pueblos, los tesoros que cuentan con una historia de la humanidad que hoy reconocen nuestra responsabilidad de preservarlos. La UNESCO desde 1972 ha reconocido que existen lugares, tradiciones y expresiones culturales tan valiosas que trascienden fronteras y deben protegerse no solo por los países donde se encuentran, sino por toda la comunidad internacional. Este concepto no se limita a monumentos o paisajes hermosos, abarca también saberes ancestrales, gastronomía, festividades y formas de organización social que representan el ingenio humano y su vínculo con el entorno natural. En este sentido, México es uno de los países con mayor riqueza cultural del mundo, ya que cuenta con decenas de sitios inscritos en las listas de patrimonio mundial, que van desde zonas arqueológicas como lo son Teotihuacán, Chichén Itzá, hasta los primeros históricos coloniales como Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. También ha aportado al patrimonio inmaterial de la humanidad con tradiciones como el Día de Muertos, la cocina tradicional michoacana, el mariachi y la charrería. Cada uno de estos reconocimientos es un recordatorio de que la cultura no es estática, sino es un sistema vivo que va a ir evolucionando, se transforma y se mantiene gracias a la participación activa de todas las comunidades. Sin embargo, ser patrimonio de la humanidad no es solo un título honorífico, conlleva un compromiso ético. Estos sitios y tradiciones enfrentan riesgos derivados al turismo masivo, la urbanización descontrolada y el cambio climático. Muchos templos, monumentos y ecosistemas sufren daños debido al impacto humano. Y es aquí donde la sustentabilidad se convierte en una aliada imprescindible. Proteger el patrimonio cultural significa encontrar un equilibrio entre la promoción turística y la conservación del entorno natural y el respeto de las comunidades que dan vida a estas expresiones culturales. La relación entre la cultura y la naturaleza es inseparable. Por ejemplo, las chinampas de Xochimilco no son solo un sistema agrícola ancestral, sino es un modelo de desarrollo sostenible que hoy podría inspirar a soluciones a problemas alimentarios. Lo mismo ocurre con los pueblos originarios que custodian conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas de construcción bioclimática o festividades que fortalecen el tejido social. Reconocer estos saberes como patrimonio mundial es también una forma de valorar la diversidad cultural como fuente de resistencia frente a las crisis ambientales. El patrimonio cultural de la humanidad es en sí una última instancia, una invitación a la reflexión,
Nos recuerda que la historia no es solo el pasado, sino también es una herramienta para construir un futuro donde la identidad cultural y el respeto por la naturaleza se entrelacen. Conservarlo no significa aislarlo en vitrinas, sino integrarlo a una vida contemporánea de manera respetuosa y consciente. En México, cada pirámide, convento, danza, platillo y fiesta popular es un llamado a reconocer que nuestra riqueza cultural no es inagotable y que dependen de nuestra generación y las futuras en mantenerlo vivo. Apostar por su cuidado es también apostar por un modelo de desarrollo más justo y diverso y sobre todo sostenible, donde la cultura sea un motor de transformación y esperanza para el planeta entero. Aquí básicamente está completamente en nosotros, pues el conservar toda esta cultura y que vaya pasando de generación en generación. Bueno, en la época prehispánica, el mosaico cultural de México tiene como base la riqueza de sus pueblos originarios, civilizaciones como los olmecas, los mayas, los mexicas, zapotecos, mixtecos, totonacas y purépechas, entre otros, aportaron lenguas con sistemas complejos de escritura y comunicación, religión, cosmovisión, arquitectura, arte, que hoy en día todavía son admirados como son las pirámides, los códices y las esculturas. También nos dejaron las prácticas agrícolas que aún siguen vigentes, como la milpa y el cultivo de maíz. La conquista española significó un choque cultural que transformó profundamente a los pueblos originarios. Sin embargo, también dio lugar al mestizaje, es decir, la fusión de elementos indígenas europeos y africanos, lengua española como idioma oficial, pero coexistiendo con decenas de lenguas nativas. Religión católica mezclada con creencias indígenas da como ejemplo una mezcla de todas estas creencias y que dio, y así fue como dio origen a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Nuevas formas artísticas como el barroco novohispánico. Durante el siglo XIX y XX, el Estado buscó construir una identidad nacional homogénea. Sin embargo, las comunidades indígenas y afrodescendientes resistieron, preservando así su cultura. A finales del siglo XX, con el movimiento indígena y el reconocimiento constitucional de 1992, se reafirmó la visión de México como un país pluricultural. En México se hablan 68 lenguas indígenas, agrupadas en 11 familias lingüísticas, con más de 350 variables. Por ejemplo, el náhuatl tiene 2 millones de hablantes, el maya más de 800,000 hablantes, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Mixteco, zapoteco, otomí, Tzotli, Itzeltal, Purepecha, Mazahua y el Totonaca, así como entre otros, cada lengua refleja una cosmovisión, es decir, una forma de entender el mundo. Por ejemplo, en el náhuatl, la palabra Tonantzin, nuestra madre venerada, refleja la importancia de la maternidad divina. Muchas lenguas están en peligro de extinción debido a la discriminación y a la falta de transmisión intergeneracional. Sin embargo, existen proyectos de rehabilitación como la literatura indígena contemporánea y programas de educación bilingüe. La diversidad en manifestaciones culturales. Bueno, la música indígena como el uso de tambores, flautas, caracoles, la música mestiza como el mariachi, el son jarocho, guapango, la banda sinaloense, las danzas tradicionales como los voladores de Papantla, que es considerado patrimonio inmaterial de la UNESCO, la danza de los moros y cristianos. La cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad desde el 2010. Algunos ejemplos de la diversidad gastronómica mexicana está pues el mole, la barbacoa, los michotes, la cochinita pibil, los panuchos, el chocolate maya, la carne asada, el cabrito, la machaca. Y en la costa pues se puede ver los ceviches, el pescado al carbón y los tamales de camarón. Medicina tradicional. Basada en el uso de plantas, rituales y curaciones espirituales, un ejemplo de esto es el uso del temazcal como un espacio de purificación, el uso de hierbas como el árnica, epazote, manzanilla y copal. En las fiestas y rituales, pues como ya se mencionó, tenemos el Día de Muertos, que es una combinación de tradiciones indígenas con las tradiciones católicas, la Guelaguetza oaxaqueña, que muestra la diversidad de las comunidades oaxaqueñas, los carnavales y ferias, pues fusionan lo popular y lo religioso. México es uno de los países con mayor número de reconocimientos, pues, de la UNESCO. Tiene 35 sitios patrimonios mundiales.
Tiene 14 elementos que son patrimonios inmaterial. Entre ellos está el Día de Muertos, la cocina tradicional, la charrería y el canto purépecha. Este reconocimiento internacional refuerza la idea de que la diversidad mexicana no es solo local, sino un patrimonio para la humanidad. México en el contexto mundial del patrimonio cultural. México se ubica entre los primeros países del mundo con más declaratorias por la UNESCO, más de 30 sitios culturales, naturales y mixtos, además de varias manifestaciones inmateriales. El patrimonio cultural mexicano es diverso. Tiene ciudades mayas, olmecas, mexicas en la parte arqueológica, en lo colonial tiene conventos, iglesias y ciudades virreinales, y en lo moderno contemporáneo, pues se puede ver reflejado en los campus universitarios y en las obras arquitectónicas. En lo inmaterial, pues la cocina tradicional, las festividades, la música y los rituales. Esta amplitud muestra que México no es solo un país con pasado rico, sino también con expresiones culturales dinámicas y vigentes. Ciudad prehispánica de Calkmul, en Campeche. No solo es una zona arqueológica, sino también es un espacio natural protegido, un ejemplo de patrimonio mixto. El acueducto del Padre del Tepelec en Hidalgo y Estado de México. Esta obra hidráulica del siglo XVI refleja la fusión de técnicas europeas e indígenas. El centro histórico de Puebla es un ejemplo de lo barroco y lo novohispano, con la biblioteca palafoxiana, considerada la primera biblioteca pública de América. Y los hospicios o cabañas en Guadalajara no solo es arquitectura, sino también es la cuna de los murales de José Clemente Orozco. Además del Día de Muertos y la gastronomía mexicana, existen distintas manifestaciones declaradas patrimonio por la UNESCO. Por ejemplo, un ejemplo de esto están los parachicos de Chiapas de Corzo, una danza festiva con máscaras vinculadas a historias coloniales y a las tradiciones indígenas. La pirecúa, que es un canto tradicional de los purépechas en Michoacán. La charrería, considerada el deporte nacional mexicano, con una música y vestimenta y técnicas que ecuestres tradiciones. El mariachi, reconocido por la UNESCO en 2011, símbolo musical de México para el mundo. ¿Qué desafíos tenemos actualmente o que vamos a enfrentar con esta diversidad cultural? Bueno, la discriminación y racismo, ya que muchos pueblos originarios siguen enfrentando esta exclusión social. La migración, la movilidad interna y externa transforma identidades, pero también amenaza las tradiciones. La globalización, ya que ésta homogeniza expresiones culturales y pone en riesgo las prácticas locales. La pérdida de lenguas, ya que se estima que en los próximos 100 años podrían desaparecer más de la mitad de las lenguas indígenas. Y la apropiación cultural, ya que es el uso comercial de símbolos y tradiciones sin reconocimiento a sus comunidades de origen. Patrimonio en riesgo y problemas actuales. Bueno, riesgos principales. Urbanización acelerada. El crecimiento desordenado de las ciudades que invade zonas arqueológicas o históricas. El turismo masivo en lugares como Chichen Itzá, Teotihuacán. El exceso de visitantes deteriora estas estructuras. Inclusive aquí lo podemos ver también el por qué ya en estas zonas arqueológicas ya no dejan subir. Si mal no recuerdo, desde 2010 ya no permiten el paso a los visitantes, precisamente para evitar este deterioro y pues que las podamos seguir teniendo por más años. También el cambio climático, ya que huracanes, sismos y el aumento del nivel del mar amenazan monumentos y comunidades. El mercado ilegal, el saqueo y tráfico de piezas arqueológicas, la apropiación cultural indebida, el plagio de los diseños artesanales por parte de grandes marcas sin reconocimiento a estas comunidades. ¿Qué aportes ha tenido México a la diversidad cultural del mundo? Bueno, México ha compartido con el mundo el maíz, que es la base de la alimentación global, la gastronomía, como son los tacos, mole, chocolates, la música, que donde entran mariachi, las rancheras, los sones, inclusive los corridos, el arte, Frida Kahlo, el muralismo con Diego Rivera y la cosmovisión indígena, que es como una alternativa frente a crisis ambientales. Nuevas perspectivas sobre el patrimonio cultural. Bueno, la UNESCO define el patrimonio cultural como el legado material e inmaterial recibido del pasado,
con el deber de transmitirlos a las generaciones futuras. Pero más allá de esta definición, hoy se reconocen nuevas perspectivas. Patrimonio vivo, que no solo se trata de monumentos o sitios arqueológicos, sino de tradiciones, lenguas, músicas y prácticas comunitarias que siguen en constante transformación. Igual está la dimensión comunitaria. El patrimonio no pertenece únicamente al Estado ni a la humanidad en abstracto, sino principalmente a las comunidades que lo practican y lo resguardan. La relación de los derechos humanos. Bueno, el acceso al disfrute del patrimonio es un derecho cultural reconocido por organismos internacionales. La vinculación con la sustentabilidad. Preservar el patrimonio también implica cuidar los entornos naturales y las formas de vida ligadas a estos. En conclusión, la diversidad cultural mexicana no es un elemento del pasado, sino es una realidad viva y dinámica. Es el resultado de siglos de encuentros, de resistencias, de fusiones, y esto es lo que constituye uno de los mayores tesoros de la nación. Reconocerla y valorarla implica defender los derechos de los pueblos originarios, promover políticas de inclusión cultural, garantizar la transformación intergeneracional de lenguas y tradiciones, reforzar la identidad mexicana en el marco de la globalización. México no es uno de los países con una sola cultura, sino un universo de culturas que conviven y se enriquecen mutuamente. Esta diversidad es lo que da al país su carácter único, su fuerza creativa y su proyección universal. Es por eso que es nuestra responsabilidad que todo esto se vaya pasando de generación en generación y sobre todo que podamos preservar lo que ya tenemos para que así nuestros hijos y futuras generaciones también puedan apreciar esta riqueza cultural que tenemos como mexicanos y que ha sido y que nos ha servido para representarnos en el mundo como un país multicultural. Bueno, les doy muchas gracias por su tiempo. Les recuerdo mi nombre, Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos. Tengan un excelente día.